Hay un capítulo en la Biblia que muchos líderes religiosos han intentado mantener oculto. Un capítulo tan amenazante para los sistemas religiosos creados por el hombre que jugó un papel clave en el inicio de la Reforma Protestante. Un capítulo con el poder de liberarte por completo o de sacudir los cimientos de todo lo que crees saber sobre Dios. Ese capítulo es Gálatas 5. Y la razón por la que alarma a las instituciones religiosas es clara. Declara con valentía que tus buenas obras no importan, ni siquiera un poco. Pablo hace una afirmación sorprendente. Intentar ganar la aprobación de Dios mediante tus propios esfuerzos no solo fracasa, sino que en realidad te separa de Cristo. Pero no termina ahí. Este capítulo descorre el velo sobre una batalla que tal vez ni siquiera sabías que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Describe una lucha intensa entre dos fuerzas opuestas, ambas intentando dirigir tu vida. Luego viene una revelación que pone todo patas arriba. Pablo dice que todo el código moral de Dios, todos los mandamientos que alguna vez se dieron, puede resumirse de una manera tan sencilla que incluso un niño puede entenderla. Y sin embargo, incontables cristianos la pasan por alto por completo. En los próximos minutos verás por qué este único capítulo contiene la esencia del cristianismo genuino. Por qué algunos lo han llamado la Carta Magna de la libertad espiritual. ¿Y por qué comprender a fondo estos 26 versículos podría ser lo más transformador que hagas en tu vida? Vayamos atrás en el tiempo. Siglos antes de que Jesús caminara por la tierra, el pueblo de Israel vivía bajo un sistema legal enorme. No eran solo unos pocos mandamientos tallados en piedra. A través de Moisés, Dios les dio 613 reglas que influían en cada detalle de la vida diaria. ¿Qué alimentos estaban permitidos y cuáles no? ¿Qué animales eran puros y cuáles te hacían impuro, incluso solo con tocarlos? ¿Cómo lavarte las manos antes de comer? ¿Qué ropa era aceptable y qué combinaciones de telas estaban prohibidas? ¿Cuándo se permitía trabajar y cuándo era obligatorio descansar? ¿Cómo lidiar con la enfermedad? ¿Cómo manejar las discusiones y la justicia? Desde el momento en que se despertaban por la mañana hasta que se iban a dormir, la vida estaba llena de leyes y límites. Una persona judía tenía que empezar cada día pensando en la ley. Me purifiqué de la forma correcta, esta comida es aceptable, puedo hacer esta tarea hoy. Y cada noche se acostaban pensando en cómo habían vuelto a fallar. Los padres enseñaban estas leyes a sus hijos tan pronto como podían hablar. Esos niños crecían y hacían lo mismo con sus propios hijos. Generación tras generación cargaba con este peso tan grande como una carga que nadie podía soltar. En el centro de este sistema estaba el templo en Jerusalén. Era un lugar de actividad religiosa constante. Los sacerdotes trabajaban allí día y noche, año tras año, ofreciendo sacrificios. Largas filas de animales, corderos, cabras, toros, aves, eran llevados al altar. Su sangre se derramaba, sus cuerpos eran quemados y el humo subía hacia el cielo como símbolo de una ofrenda a Dios. El aire estaba impregnado del olor a sacrificio, carne quemada y sangre. Pero aquí está la verdad dolorosa. La culpa nunca se iba. Estos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez porque no podían limpiar el corazón. No borraban el pecado. Solo lo cubrían temporalmente, como poner una venda sobre una herida que no deja de sangrar. La ley actuaba como un enorme espejo, mostrando a las personas todos sus defectos, sus pecados, sus debilidades y lo lejos que estaban del estándar perfecto de Dios. Pero así como un espejo no puede lavarte la cara, la ley no podía limpiar el alma. Solo exponía el problema sin ofrecer una solución, así que la gente se esforzaba aún más.
Memorizaban más leyes, estudiaban sin parar, incluso inventaban cientos de reglas adicionales alrededor de los mandamientos de Dios, solo para no romperlos por accidente. Si Dios decía que no se debía trabajar en sábado, ellos definían cada detalle: cuánto se podía caminar, qué se podía cargar, qué acciones contaban como trabajo. Construían una barrera alrededor de la ley original, con la esperanza de mantenerse a salvo, pero no importaba cuán comprometida fuera una persona, ni cuánto se esforzara, el resultado siempre era el mismo. La ley dejaba al descubierto una realidad dolorosa: nunca serás lo suficientemente bueno, siempre te quedarás corto. Nadie podía cumplir los 613 mandamientos sin fallar. Alguien podía tener éxito en unas áreas y fracasar en otras. Otro podía luchar donde otros se destacaban, pero todos fallaban en algo, y esa sensación constante de fracaso, esa pesada carga de culpa, ese sentimiento profundo de no ser suficiente, pesaba en cada corazón, en cada hogar, en cada generación, como un peso que nadie podía levantar. Entonces ocurrió algo que cambió el curso de la historia humana para siempre. Justo fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, que significa el lugar de la calavera, Jesús de Nazaret fue clavado en una cruz romana. Para la multitud que observaba, parecía solo otra ejecución pública. Roma ya había crucificado a miles, y 3 muertes más. Ese día no parecían especiales. 2 criminales fueron colgados junto a Jesús, los 3 sufriendo la forma de muerte más brutal que Roma había creado. La crucifixión era tan cruel que ningún ciudadano romano podía ser sometido a ella. Solo se usaba para enemigos, rebeldes y los peores delincuentes. Pero lo que nadie podía ver con sus ojos era el evento espiritual que ocurrió durante esas 6 horas. Cada pecado cometido desde Adán y Eva en el Edén, cada mandamiento roto, cada acto egoísta, cada pensamiento oscuro, cada rebelión, cada falla de cada ser humano del pasado, presente y futuro, estaba siendo puesto sobre Jesús. En esas horas en que la oscuridad cubrió la tierra, la ley se mantenía firme en su demanda: perfección absoluta. Y cuando no se alcanzaba esa perfección, la ley exigía un precio: la muerte. Como había proclamado el profeta Ezequiel, el alma que peca debe morir. Más tarde, Pablo repetiría esta verdad, escribiendo que la consecuencia del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar esa deuda. La justicia no podía ser ignorada, tenía que cumplirse, y Jesús aceptó toda la carga. Soportó por completo la maldición que venía de romper la ley, absorbió todo el castigo por el pecado de la humanidad y enfrentó el juicio divino en su totalidad, mientras colgaba allí en la cruz. Pablo luego explicó que Jesús se hizo pecado por nosotros, aunque Él nunca cometió ningún error. Cargó con nuestra culpa, llevó nuestra vergüenza y aceptó nuestro castigo. Y cuando finalmente clamó con voz fuerte, «Consumado es», y soltó su último aliento, algo milagroso ocurrió en el templo de Jerusalén. Una cortina gruesa, enorme, que siempre había separado al pueblo del lugar más sagrado de Dios, se rasgó de arriba a abajo. No era una tela ligera que cualquiera pudiera correr. Era un velo de 18 metros de alto, como un edificio de 6 pisos, y 10 centímetros de grosor, tejido con capas de hilo azul, púrpura y escarlata. Era tan pesado que para moverlo se necesitaba la fuerza de varios hombres, y sin embargo, en ese momento se partió desde lo alto. Claramente no fue roto por manos humanas. Fue la mano de Dios extendiéndose del cielo a la tierra, rompiendo la división. Durante más de 1000 años, esa cortina había simbolizado la distancia entre un Dios puro y santo y un pueblo imperfecto y pecador. Servía como advertencia, un recordatorio constante de que nadie podía entrar libremente a la presencia de Dios.
Solo el sumo sacerdote podía pasar detrás de ese velo al santuario interior, y solo una vez al año en el día de la expiación, y aún así solo podía entrar con la sangre de un sacrificio. Si alguien más se atrevía a entrar, moría. Pero ahora, esa cortina gruesa y pesada yacía en pedazos. El obstáculo fue eliminado. El muro divisorio había caído. La puerta hacia Dios estaba completamente abierta. Todo el sistema de sacrificios repetidos, de sacerdotes como intermediarios, de personas intentando llegar a Dios mediante acciones religiosas interminables, había llegado a su fin. Se había terminado, completado, cumplido. Jesús no solo murió para quitar el pecado, también destruyó el antiguo sistema de deberes religiosos y creó un nuevo camino para conectarse con Dios. Pablo había recorrido la región de Galacia compartiendo la buena noticia sobre Jesucristo. La gente allí recibió su mensaje con alegría y con corazones abiertos. Pusieron su fe en Jesús, creyeron en el poder de su muerte y resurrección, y experimentaron el profundo alivio y la paz que vienen al saber que sus pecados fueron perdonados, no porque lo merecieran, sino por lo que Cristo hizo por ellos. Fue como si les hubieran quitado un gran peso de encima. Podían respirar libremente, al fin liberados. Pero cuando Pablo siguió su camino para predicar en otros lugares, otro grupo de maestros llegó a Galacia y trajeron un mensaje distinto. Estas nuevas voces no rechazaban a Jesús abiertamente. De hecho, parecían basarse en lo que Pablo había enseñado. Le decían a los Gálatas: está bien que crean en Jesús, es un buen comienzo, pero para ser plenamente aceptados por Dios, todavía necesitan algo más. Deben ser circuncidados, igual que Abraham. Deben seguir las costumbres y las reglas que Dios le dio a Moisés. Decían que los Gálatas debían guardar el sábado, seguir las festividades judías y obedecer las leyes transmitidas de generación en generación. Solo así, afirmaban, pertenecerían verdaderamente al pueblo de Dios. Todo sonaba tan razonable como sabiduría espiritual basada en la tradición. Después de todo, Abraham era el padre de la fe y Moisés recibió los mandamientos directamente de Dios. Seguramente esas cosas todavía tenían valor, ¿verdad? Pero Pablo vio de inmediato el peligro oculto tras sus palabras suaves. Entendió el poder tóxico de ese mensaje disfrazado de consejo piadoso. Cuando Pablo se enteró de lo que estaba ocurriendo, respondió sin demora. Les escribió con urgencia y firmeza. Justo al comenzar el capítulo 5, Pablo declara: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esa palabra, yugo, era una imagen viva que su audiencia reconocía al instante. Todos habían visto bueyes con gruesas vigas de madera atadas a sus hombros, forzándolos a arrastrar arados pesados por los campos bajo el sol ardiente. Un yugo significaba control, significaba presión, dirección, trabajo y sumisión. Y Pablo decía que esa falsa enseñanza era exactamente eso, una nueva forma de esclavitud. Esos maestros querían arrastrar de nuevo a los creyentes hacia la esclavitud, aunque acababan de ser liberados. La circuncisión no era solo un acto menor, era un compromiso, una declaración, una puerta que conducía a un sistema completamente diferente. Y al aceptar ese mensaje, estaban diciendo que la fe en Jesús no era suficiente. Les estaban haciendo creer que el sacrificio de Cristo necesitaba algo más, que sus propios esfuerzos debían sumarse, que tenían que contribuir con actos religiosos para estar realmente bien con Dios. Al hacerlo, estaban volviendo al antiguo sistema, el sistema de las 613 leyes, y una vez que dieron ese paso en esa dirección, no había forma de detenerse a mitad de camino.
Pablo no usó palabras suaves al responder, no podía permitírselo. Las consecuencias eran demasiado graves para una corrección ligera. No se trataba de simples desacuerdos, estaban en juego almas eternas. En el versículo 2, Pablo habla con total claridad. Presten atención a lo que les digo. No quería que nadie lo malinterpretara. Yo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Esta era su advertencia urgente. Presten atención, decía. Si se circuncidan pensando que eso les ayudará a asegurar su lugar con Dios, si creen que completa su salvación o los hace realmente justos, entonces Jesús ya no tendrá ningún valor para ustedes. Léelo de nuevo con cuidado. Ningún valor, nada, cero, totalmente inútil. Si crees que la salvación se obtiene por medio de rituales o del cumplimiento de reglas, entonces la muerte de Cristo no tiene sentido para ti. Ha tratado su sacrificio como si no fuera suficiente. Has rechazado la gracia. Has dicho, Jesús no lo terminó, yo tengo que terminarlo. Pero no puedes tener ambas cosas. No puedes mezclar a Jesús con reglas. No puedes combinar la gracia con el esfuerzo. Es un camino o el otro. Luego, en el versículo 3, Pablo da la razón. Repite su advertencia. De nuevo declaro que todo el que se deja circuncidar está obligado a cumplir toda la ley. Esta es la trampa oculta de la que los falsos maestros no hablaban. Solo estaban empujando una regla, una sola. Solo la circuncisión parecía un pequeño paso, una adición menor. Pero Pablo levanta el velo y muestra la realidad completa. En el momento en que aceptas que la circuncisión es necesaria para la salvación, te estás comprometiendo con toda la ley. Te estás obligando a cumplirla entera, no solo las partes que parecen manejables o familiares, no solo las que tienen sentido. Cada regla, cada uno de los 613 mandamientos, todas las leyes alimentarias, cada lavado requerido, cada festividad y celebración religiosa, todos los sacrificios, todas las instrucciones, y no solo de vez en cuando, sino cada día de tu vida, sin fallar ni una sola vez. Porque bajo la ley, incluso una sola falta te hace culpable de haber roto todo. Santiago lo explicó así: si alguien cumple toda la ley pero rompe solo una regla, es culpable de haberla quebrantado toda. La ley no permite un casi, no acepta esfuerzo ni buenas intenciones. Exige perfección, nada menos, y la verdad es que nadie, ningún ser humano aparte de Jesús, ha vivido con esa perfección. Esa es toda la razón por la que Jesús vino. Por eso la salvación por gracia es el único camino. Luego, en el versículo 4, Pablo usa una frase que ha confundido a muchos durante siglos. Ustedes, que quieren ser justificados por la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. La mayoría escucha caer de la gracia y piensa que significa que alguien pecó mucho y perdió su salvación. Imaginan a alguien que antes seguía a Jesús, pero cometió un gran error y fue expulsado del favor de Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en absoluto. No está hablando de perder la salvación por acciones pecaminosas. Está hablando de algo totalmente diferente. Imagina a alguien de pie, seguro, sobre una plataforma llamada gracia. Esa persona descansa en lo que Jesús ya hizo. Confía en su sacrificio en la cruz. Depende completamente de su justicia, no de la suya. Su paz y seguridad vienen de saber que su salvación depende totalmente de la obra terminada de Cristo. Ahora imagina a esa misma persona bajándose voluntariamente de esa plataforma para pararse sobre otra llamada ley. No ha caído por pecar, ha caído porque dejó de depender de la gracia, abandonó el fundamento seguro de la obra de Jesús y en cambio eligió confiar en sí mismo. Cambió de sistema. Eso es lo que significa caer de la gracia, no que pecaste tanto que Dios dejó de amarte,
sino que abandonaste el camino de la gracia y elegiste el camino del esfuerzo propio. Eso es lo que les estaba pasando a los Gálatas. Estos creyentes habían comenzado su camino confiando solo en Jesús. Habían escuchado claramente el mensaje de Pablo, que Jesús pagó el precio completo y que la salvación era un regalo recibido por fe. Habían celebrado esa verdad, habían sentido verdadera libertad y habían experimentado al Espíritu Santo actuando con poder en sus vidas. Pero ahora esos falsos maestros los estaban convenciendo poco a poco de que confiar en Jesús no era del todo suficiente. Les sugerían que la fe necesitaba ser complementada con la circuncisión, con rituales, con costumbres religiosas. Poco a poco, estos creyentes estaban siendo alejados del fundamento sólido de la gracia, volviendo al viejo sistema de la ley. No estaban cayendo en el pecado, estaban cayendo en el legalismo. Por eso, la advertencia de Pablo era tan urgente. Sabía exactamente a dónde llevaba ese camino. Pablo había recorrido ese camino él mismo como fariseo. Sabía por experiencia propia que la gracia y la ley no podían mezclarse. Son completamente opuestas. O eres salvo por gracia mediante la fe, aceptando la salvación como un regalo que nunca podrías ganar, o estás intentando ganártela tú mismo con tus actos religiosos. No hay punto intermedio, no hay mezcla, no existe una versión en la que un poco de ambos caminos funcione. Pero Pablo también sabía algo más, que la gente podría malinterpretar su mensaje. Así que se aseguró de aclararlo. Cuando Pablo hablaba de ser salvos por fe y no por obras, no se refería a una fe pasiva o sin vida. No estaba hablando de una creencia que permanece solo en la mente y nunca toca la vida. Esa no es fe verdadera. No era eso lo que él quería decir. En el versículo 6, Pablo dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Lo único que realmente importa es la fe que actúa por medio del amor. Esa frase es increíblemente importante de entender. La fe verdadera está viva, se manifiesta, se mueve hacia afuera, se nota de formas reales y visibles. Y la forma más poderosa en que la fe verdadera se expresa es a través del amor, amor a Dios y amor a los demás. Observa bien lo que Pablo dice aquí y lo que no dice. No dice que la fe se demuestra con ceremonias, rituales o con una obediencia estricta a las leyes religiosas. No habla de ganarse la aprobación cumpliendo una lista perfecta de comportamientos. Dice que la fe actúa por medio del amor, y esa diferencia es enorme. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la ley decía a las personas que debían amar, ordenaba amar al prójimo, amar a Dios con todo el corazón. Pero la ley no podía crear ese amor en nadie, no podía plantarlo en lo profundo del alma. Solo podía señalar cuándo faltaba el amor. La ley estaba escrita en piedra, memorizada en la mente, pero nunca llegaba al corazón. Le decía a la gente qué debía hacer, pero no les daba el poder para hacerlo. Así que las personas intentaban obedecer el mandato de amar, pero su esfuerzo era forzado, motivado por el miedo al castigo o por el deseo de obtener una recompensa. Ese tipo de obediencia no era amor real, no venía del corazón. Pero la gracia lo cambia todo, cuando entiendes de verdad que Dios te amó lo suficiente como para enviar a Jesús a morir por ti, aun cuando estabas perdido y no lo merecías. Esa realidad comienza a transformar algo muy profundo dentro de ti. Cuando comprendes que estás completamente perdonado, no porque lo hayas ganado, sino simplemente porque Dios decidió perdonarte por medio del sacrificio de Cristo, esa verdad comienza a moldear todo tu corazón. Empiezas a ver que has sido aceptado para siempre en la familia de Dios. Nada puede quitarte eso. Y esa verdad profunda comienza a transformarte. El Espíritu Santo viene a vivir en ti
y empieza a cambiar tu corazón, tus intenciones, incluso tus pensamientos. Comienzas a amar, no porque te obliguen, no porque estés tratando de sumar puntos, sino porque el amor de Dios ahora vive dentro de ti. Empiezas a servir a otros y a dar con generosidad, no para ganar la salvación, sino porque ya la tienes. No amas para volverte justo, amas porque, por medio de Cristo, ya has sido hecho justo. Esto es lo que la ley siempre había señalado, pero que nunca pudo lograr realmente, porque trabajaba desde afuera hacia adentro. Pero la gracia actúa de otra manera, desde adentro hacia afuera. Entonces Pablo usa una imagen impactante, una que habría sido instantáneamente familiar en el mundo romano: una carrera. El Imperio Romano estaba lleno de arenas donde los atletas competían en carreras a pie y todos sabían cómo lucía un corredor ganador. Así que en el versículo 7, Pablo dice: ustedes corrían bien. ¿Quién los detuvo para que ya no obedecieran la verdad? Imagina a un corredor de larga distancia enfocado en la meta. Avanza firme y constante, con la mirada fija al frente. Tiene buen ritmo. Corre con propósito, lleno de determinación. Todo va según el plan, lleva el paso perfecto, corre con intención. Pero de repente, alguien se le cruza, invade su carril, lo distrae, tal vez incluso lo empuja fuera del camino o lo hace tropezar y caer. Eso fue exactamente lo que les pasó a los creyentes de Galacia. Habían estado corriendo muy bien su carrera espiritual. Cuando Pablo les llevó por primera vez la buena noticia sobre Jesús, la recibieron con corazones abiertos. Comenzaron a crecer, iban entendiendo cada vez más acerca de Cristo. Vivían en el gozo y la libertad que vienen con la gracia. Estaban viendo al Espíritu Santo moverse con poder, corrían con fuerza. Iban en la dirección correcta. Su progreso era claro, su madurez iba creciendo. Pero entonces aparecieron esos falsos maestros, como alguien que irrumpe en la pista de carrera a mitad de la competencia. Se interpusieron en el camino de los Gálatas, sacándolos del curso. Los confundieron con mensajes mezclados que chocaban con lo que Pablo había enseñado. De repente, todo lo que los Gálatas creían sobre la salvación estaba siendo cuestionado. Su progreso fue interrumpido. En lugar de avanzar hacia la libertad, estaban siendo redirigidos, de vuelta hacia las pesadas cadenas de la ley. Habían estado corriendo con fuerza hacia la gracia, y ahora los estaban empujando otra vez hacia la esclavitud religiosa. La pregunta de Pablo resonaba con intensidad: ¿quién les hizo esto? ¿Quién tuvo el poder de sacarlos de su camino? ¿Quién los convenció de dejar de depender por completo de Cristo? ¿Quién les hizo creer que el esfuerzo humano tenía que sumarse a la misericordia divina? ¿Quién les dijo que el Evangelio necesitaba algo más? En el versículo 8, Pablo lo deja claro. Esa clase de influencia no venía del Dios que los llamó. Ese mensaje no venía del cielo. No era el Espíritu Santo susurrando la verdad a sus corazones, y ciertamente no era Jesús instándolos a volver a la carga de la ley. No, esa persuasión venía de otro lugar por completo. Venía de personas que o no entendían el verdadero evangelio o que tenían sus propios intereses. La vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera corta. Es un trayecto de larga distancia que requiere resistencia, enfoque y un compromiso constante para mantenerse en el camino correcto. Luego Pablo cambia a otra imagen familiar, una que toda casa entendería: hornear pan. En el versículo 9 advierte: un poco de levadura fermenta toda la masa. Cualquiera que haya hecho pan sabía exactamente lo que eso significaba. No se necesita mucha levadura, solo una pequeña cantidad, y con el tiempo se esparce por todas partes, transformando toda la masa. Lo que empieza siendo mínimo termina cambiándolo todo. Pablo dice que la falsa enseñanza actúa exactamente de la misma manera. Al principio puede parecer pequeña.
como solo una regla adicional, solo la circuncisión, solo este paso religioso extra. ¿Qué daño podría causar? Pero nunca se queda en algo pequeño, como la levadura en la masa se expande, crece. Antes de que te des cuenta, no es solo la circuncisión. Ahora hay leyes alimentarias que seguir, días especiales que observar, rituales que cumplir, más y más reglas agregadas una encima de otra. El evangelio puro y sencillo de la gracia queda enterrado bajo capa tras capa de tradición humana. El mensaje de la salvación por fe solamente se enreda en una red de rendimiento y presión. Finalmente, toda la comunidad olvida cómo se sentía la verdadera libertad. Pablo ya había visto exactamente este escenario antes. Sabía el daño que causaba. Por eso su tono en esta carta es tan firme, tan urgente y tan directo. No estaba exagerando. Respondía como un médico experto al detectar una enfermedad mortal. Cuando se descubre el cáncer temprano, hay que extirparlo rápido y con decisión, o se propaga y mata. Y eso es lo que el legalismo le hace al Evangelio. Si esta enseñanza, que las obras deben añadirse a la fe, se permitía continuar, socavaría todo lo que Jesús logró en la cruz. La levadura del legalismo crecería hasta consumir a toda la iglesia, y el verdadero evangelio quedaría enterrado debajo. Luego Pablo pasa a algo profundamente personal, algo que todo seguidor de Cristo siente, pero no siempre entiende: la lucha interior. En el versículo 16, Pablo da una instrucción: así que les digo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y en el versículo 17 explica la razón. La carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario a la carne. Estos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dentro de cada creyente hay una guerra invisible. La primera fuerza se llama la carne. No se refiere al cuerpo físico, sino a la vieja naturaleza, esa parte de ti que aún se inclina hacia el pecado, heredada de Adán. Es la parte que quiere independencia de Dios, que aún anhela egoísmo, orgullo y rebelión. La segunda fuerza es el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios viviendo dentro de ti, trabajando constantemente para hacerte más parecido a Cristo. Estas dos fuerzas no intentan cooperar, no negocian, son enemigas. La carne te jala en una dirección, hacia el placer, el egoísmo y hacer lo que se siente bien en el momento. El Espíritu te jala en la dirección opuesta, hacia la santidad, la entrega y vivir para la gloria de Dios. Y ambas viven dentro de ti al mismo tiempo. Eso es lo que hace que todo esto sea tan difícil. Es un conflicto constante. Cuando el Espíritu te impulsa a orar, la carne dice: estás muy cansado. Cuando el Espíritu te mueve a perdonar, la carne insiste en guardar el rencor. Cuando el Espíritu llama a ser generoso, la carne dice: guárdalo para ti. Esta batalla es real, no desaparece y consume tus fuerzas. Pablo no hablaba de algo que solo le ocurre a los más espirituales. Esta es la experiencia diaria de cada creyente. En el momento en que entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti, pero tu vieja naturaleza, la carne, no desapareció, se quedó, sigue activa, sigue resistiendo, sigue tratando de retomar el control. Comprender esta lucha constante es esencial, porque ayuda a explicar por qué, incluso después de ser salvo, todavía luchas con la tentación y el pecado. No significa que tu salvación falló. No significa que no seas verdaderamente cristiano. Significa que hay una guerra dentro de ti, una batalla entre tu viejo yo y el Espíritu de Dios. Y esa batalla no terminará hasta que dejes este mundo y entres en la eternidad. Pablo no deja esto como un misterio. Da una imagen clara de cómo se ve la vida cuando la carne gana. En los versículos 19 al 21, presenta una lista detallada
de lo que produce la naturaleza pecaminosa. Y no es una colección aleatoria de palabras. Comienza con pecados sexuales. Inmoralidad sexual se refiere a toda actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Impureza incluye pensamientos sucios, deseos torcidos y fantasías ocultas. Desenfreno describe una vida sin límites morales, hacer lo que sea con tal de sentirse bien, sin vergüenza ni fronteras. Luego Pablo entra en el tema de la corrupción espiritual. Idolatría significa permitir que cualquier cosa o persona ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios en tu vida, ya sea el dinero, el estatus, tu carrera, tus relaciones o incluso tu propio ego. Hechicería se refiere a buscar poder o control mediante prácticas espirituales oscuras que no tienen nada que ver con Dios. Después menciona los pecados relacionales y fíjate cuántos son. Odio habla de un resentimiento profundo o una hostilidad hacia otros. Discordia significa provocar conflictos y causar divisiones. Celos es cuando resientes el éxito o la felicidad de alguien y desearías que fueran tuyos. Arrebatos de ira son esos estallidos de enojo que dañan a los demás. Explosiones repentinas de emoción que causan heridas. Ambición egoísta es cuando estás dispuesto a pisar a otros solo para avanzar tú. Disensiones y sectarismos tienen que ver con crear divisiones, trazar líneas y separar a las personas, especialmente dentro de iglesias y comunidades. La envidia es como los celos, pero con un tono más amargo. Quiere destruir lo que otros tienen solo porque tú no puedes tenerlo. Luego Pablo menciona ejemplos de pérdida de control. Borracheras es cuando el alcohol se convierte en tu dueño en lugar del espíritu. Y orgías se refiere a fiestas descontroladas, centradas en el placer, sin ningún tipo de freno moral. Entonces Pablo dice algo que no podemos ignorar, y cosas semejantes. En otras palabras, esta no es la lista completa, solo son algunos ejemplos. Hay muchos otros comportamientos que surgen de la carne. Pero el patrón es claro. Cuando la carne está al mando, conduce al caos, al dolor, a relaciones rotas y a la esclavitud de deseos destructivos. Cada uno de estos comportamientos está centrado en el yo, en satisfacer tus propios impulsos, en vivir sin pensar en Dios ni en los demás. Así es la vida cuando está desconectada del Espíritu de Dios. Pablo no se detiene allí. Añade una advertencia que debería hacer que todo oyente se detenga. Al final del versículo 21 escribe: «Les advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Léelo de nuevo, despacio. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo traza una línea clara. No está hablando de un creyente que peca ocasionalmente. No está condenando a quien lucha a veces con el enojo, los celos o la tentación. La palabra clave aquí es practican. Se refiere a personas cuya vida está marcada por estos pecados, que los practican continuamente sin culpa, sin arrepentimiento y sin señales de cambio. Un verdadero seguidor de Cristo puede caer en pecado, puede incluso luchar con él constantemente, pero no vivirá en él con comodidad. No permanecerá en él sin convicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de él no lo permitirá. Si alguien puede practicar el pecado sexual una y otra vez sin sentir nada, si causa divisiones o siembra odio y no siente remordimiento, si vive egoístamente e ignora la voz de Dios, son señales de advertencia muy serias. Puede ser que el Espíritu Santo nunca haya estado allí. Pablo no está diciendo que pierdes tu salvación cuando pecas. Está diciendo que si tu vida está dominada por estas cosas y no sientes lucha interior, ni incomodidad, ni deseo de cambiar, entonces puede que nunca hayas sido salvo de verdad
El reino de Dios pertenece a quienes han sido transformados por el Espíritu, no solo a los que dicen que creen, pero siguen viviendo como todos los demás en el mundo. Esta es una llamada de atención. No está hecha para asustar, sino para invitar a una reflexión honesta. Se trata de examinar si tu fe es real, si es genuina. Luego Pablo muestra lo que ocurre cuando alguien realmente le pertenece a Jesús. En el versículo 24 hace una afirmación contundente: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate en las palabras. No dice que deben crucificar la carne. No dice que necesitan hacerlo. Dice que ya la han crucificado. Está en pasado, ya ocurrió. Cuando pusiste tu fe en Cristo, algo poderoso y definitivo sucedió con tu naturaleza pecaminosa. Fue crucificada. No es un lenguaje suave. La crucifixión era la sentencia de muerte más dolorosa y humillante en el mundo antiguo. No era rápida, no era secreta, era lenta, pública y brutal. Así que cuando Pablo dice que tu carne fue crucificada, significa que tu viejo yo no fue reformado, ni gestionado, ni mejorado. Fue sentenciado a muerte, ejecutado, muerto de una vez por todas. Esa transformación ocurrió cuando viniste a Cristo por primera vez. En el momento en que confiaste en Él, fuiste unido a su muerte en la cruz. Romanos capítulo 6 lo explica claramente. Moriste con Jesús. Tu vieja identidad, esa versión de ti dominada por el pecado, impulsada por deseos egoístas, espiritualmente muerta, esa persona murió con Él. Pero aquí es donde muchos creyentes se confunden. Si la carne fue crucificada, ¿por qué seguimos luchando con ella? La respuesta está en cómo funcionaba realmente la crucifixión. No era una muerte instantánea. Las víctimas colgaban durante horas, a veces días, todavía respirando, todavía moviéndose, aferrándose a la vida. Así es la carne, ha sido herida de muerte, su sentencia final ya ha sido dictada, pero todavía intenta resistir, todavía tienta, todavía susurra sus viejas mentiras, todavía lucha por recuperar el control. Sin embargo, su poder ha sido roto, ya no te domina, ya no te pertenece, ya no eres su prisionero. Ahora tienes una elección, puedes escuchar sus demandas, o puedes reconocer que ya ha sido derrotada. Por eso Pablo habla de hacer morir la carne cada día. No está diciendo que debamos crucificarla una y otra vez. Está diciendo que vivas con la conciencia de que ya ha sido juzgada y sentenciada. No le des autoridad sobre tu vida a un enemigo que está muriendo. Trata tu naturaleza pecaminosa como lo que realmente es. Ya está en el corredor de la muerte, ya está condenada, solo espera su final. Y ahora Pablo hace la transición de las cosas destructivas que produce la carne a las cualidades hermosas que el Espíritu Santo crea en nosotros. En los versículos 22 y 23 escribe: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. De inmediato observa algo importante. Pablo no dice frutos como si fueran elementos separados, dice fruto en singular. No es un buffet donde eliges tus cualidades favoritas, es un solo fruto con muchas partes, como las porciones de una misma naranja. Cuando el Espíritu Santo dirige tu vida, todas estas cualidades comienzan a crecer juntas. No eliges trabajar en el amor esta semana y en la paz la próxima. Todas están conectadas. Todas fluyen de la misma raíz, caminar en el Espíritu. Ahora mira lo que incluye este fruto. Primero, amor. No solo un sentimiento o emoción, sino una decisión de poner a los demás primero, de preocuparte profundamente por su bienestar, incluso cuando te cuesta. Luego, alegría. No una felicidad pasajera, sino una alegría constante que no depende de las circunstancias. Después, paz.
No solo la ausencia de problemas, sino una calma profunda y una seguridad interior que vienen de confiar plenamente en Dios. Luego, paciencia o tolerancia, la capacidad de manejar la frustración, de esperar, de tratar con personas difíciles sin explotar ni rendirse. Después, amabilidad, tratar a los demás con calidez, ternura y compasión, especialmente cuando menos lo merecen. Bondad, vivir con integridad y elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o incómodo. Fidelidad, ser alguien en quien los demás pueden confiar, que cumple su palabra, que permanece leal sin importar el costo. Humildad, tener fuerza bajo control, responder con gracia en lugar de con fuerza. Y por último, dominio propio, el poder de decir no a los impulsos que llevan a la destrucción y sí a las cosas que dan vida. Lo increíble de esta lista es que no puedes fabricar ninguna de estas cualidades por pura fuerza de voluntad. No puedes simplemente decidir un día ser más paciente o más alegre. No son metas que marcas como cumplidas, no son logros que se ganan, son evidencia de que el Espíritu vive en ti. Piensa en cómo crece el fruto real. Un manzano no se esfuerza por producir manzanas, no se queja ni sigue una guía paso a paso. Simplemente permanece enraizado, recibe agua y luz del sol, y el fruto se forma naturalmente en su momento. Así ocurre con el fruto del Espíritu. Cuando te mantienes conectado a Cristo, cuando caminas en sintonía con el Espíritu, estas cualidades comenzarán a formarse en tu vida. No instantáneamente, pero sí de forma segura. El fruto toma tiempo, pero el crecimiento es inevitable. Y al final del versículo 23, Pablo añade algo que es fácil pasar por alto. Contra tales cosas no hay ley. Puede parecer una frase obvia. Por supuesto que no hay leyes contra el amor o la alegría o la paciencia. Nadie es arrestado por ser amable. Pero el mensaje de Pablo va mucho más allá. Está haciendo una afirmación contundente sobre la relación entre la vida en el Espíritu y la vida bajo la ley. Recuerda que toda esta carta a los Gálatas trata sobre el contraste entre el legalismo y la gracia, entre la salvación por medio de reglas y la salvación por medio de Cristo. Las leyes existen porque la gente hace lo malo. La ley fue dada para contener el mal, para poner límites al pecado humano. Era la forma de Dios de decir, no vayas más allá, deja de hacer eso. Por eso existen las leyes, porque la gente mata, roba, miente y se hace daño. Tenemos leyes contra el robo porque la gente roba. Las leyes existen para frenar la naturaleza humana, para evitar que los deseos egoístas se conviertan en acciones dañinas. Pero aquí es donde Pablo nos muestra algo importante. Cuando el Espíritu Santo comienza a producir su fruto en tu vida, vas más allá de la necesidad de la ley. No porque la ley ya no importe o porque estés exento de ella, sino porque ya estás haciendo lo que la ley siempre deseó, pero nunca pudo lograr. Alguien lleno de amor no necesita un mandamiento que diga, no dañes a tu prójimo. Ya se preocupa profundamente y quiere lo mejor para los demás. Una persona que vive con dominio propio no necesita reglas que lo alejen de la borrachera, ya está eligiendo la moderación. Alguien que es humilde no necesita leyes contra la violencia, ya ha dejado de lado la ira y la agresión. El Espíritu logra lo que la ley nunca pudo. La ley podía instruir, pero no transformar. Podía exigir obediencia, pero no crear un corazón dispuesto. La ley podía decir, ama, pero no tenía poder para hacer que alguien fuera verdaderamente amoroso. El Espíritu Santo, en cambio, trabaja desde adentro, te cambia desde lo más profundo, de modo que hacer lo correcto se vuelve una expresión natural de lo que estás llegando a ser, no un comportamiento forzado basado en el miedo o en la obligación. Esta es la belleza de una vida guiada por el Espíritu.
Ya no estás revisando constantemente una lista de lo que debes o no debes hacer. No tomas decisiones para evitar castigos o ganar recompensas. En cambio, te estás convirtiendo en una persona que desea lo que es bueno, porque el Espíritu está transformando tu corazón. Luego Pablo regresa a una idea que ya había mencionado, pero ahora con un significado aún más profundo. En el versículo 16 dijo, vivan según el Espíritu. Pero en el versículo 25 lo lleva más allá. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Vivir según el Espíritu no significa seguir un conjunto de reglas o memorizar una fórmula de éxito espiritual. Se trata de una dependencia diaria de la guía de Dios, momento a momento. Piensa en cómo funciona el caminar. Cuando caminas, no analizas cada paso con anticipación, no planeas cada movimiento 10 pasos antes, simplemente das un paso a la vez, ajustándote según a dónde vas, lo que hay delante de ti o cómo cambia el camino. Así es la vida con el Espíritu. No es una lista, es una relación. Significa estar sensible a su guía durante todo el día. Tal vez estás por enviar un mensaje duro y el Espíritu suavemente te dice que te detengas. Tal vez estás apurado y pasas junto a alguien necesitado y Él dirige tu atención hacia esa persona. Tal vez enfrentas varias opciones y aunque todas parecen válidas, una de ellas te da una paz profunda. Eso es el Espíritu guiándote. Rara vez es algo dramático. La mayoría de las veces es algo silencioso. Puede ser una convicción en tu corazón antes de hacer algo que sabes que está mal. O un impulso para llamar a alguien, decir la verdad, perdonar o guardar silencio. Puede venir como paz o como inquietud, pero siempre te apunta hacia la voluntad de Dios. Caminar en el Espíritu significa que debes estar alerta, necesitas escuchar. Debes estar dispuesto a detenerte y cambiar de dirección cuando Él te lleve a algo inesperado. Debes confiar en Él, incluso cuando su camino no parece lógico en el momento. Esta es una vida completamente diferente al viejo sistema de reglas. La ley era rígida. Aquí está la lista, síguela exactamente. El Espíritu dice, mantente cerca de mí, yo te guiaré. Uno es mecánico. El otro es vivo y sensible. Y Pablo no se detiene solo en caminar. En el versículo 25 usa una expresión aún más precisa. Andemos en línea con el Espíritu. Esta era una expresión militar. Sus lectores pensarían de inmediato en soldados marchando en formación. En una unidad que marcha, todos se mueven juntos, al mismo paso, con el mismo ritmo, en la misma dirección. Nadie se adelanta, nadie se queda atrás. Todos marchan en sincronía con el líder. Pablo está diciendo, así debe verse tu relación con el Espíritu. Sigue su ritmo. No te adelantes con tus propias ideas. No te retrases por miedo o dudas. Mantente con Él. Aquí es donde muchos cristianos se desvían. Algunos se adelantan al Espíritu, se emocionan o se impacientan y avanzan antes de que Dios les dé luz verde. Actúan según sus propios tiempos, comienzan cosas que Dios nunca les pidió y terminan fuera de sintonía. No están caminando con el Espíritu, lo están dejando atrás. Otros se quedan rezagados. El Espíritu los está impulsando a dar un paso de fe, a hablar, a perdonar, a avanzar, pero ellos se detienen, se demoran, dudan, ya sea por miedo, distracción o terquedad, resisten su guía. Eso también es estar fuera de ritmo. Andar en línea con el Espíritu significa que te mueves cuando Él se mueve y te detienes cuando Él se detiene. Significa que respondes cuando Él habla y esperas cuando Él guarda silencio. Se trata de caminar con Él, ni por delante ni por detrás, sino con Él. Significa mantenerte en su ritmo, avanzar a su paso, sin adelantarte ni quedarte atrás. Y eso requiere una conciencia constante. Necesitas estar conectado con lo que el Espíritu está haciendo en tu vida en tiempo real.
Sientes que Él está tocando tu corazón sobre algo. No esperes, responde ahora. ¿Te está impulsando a llamar a alguien, enviar ese mensaje, hacer esa visita? No lo postergues, hazlo hoy. Estás sintiendo una paz profunda con cierta decisión. Ese puede ser tu momento para avanzar con confianza. Pero ¿qué pasa si estás inquieto, si no hay paz en tu corazón? Entonces, detente. Aunque parezca una gran oportunidad, espera. No avances sin claridad. Esta es la diferencia entre caminar ocasionalmente según el Espíritu y mantenerse constantemente en línea con Él. Lo primero te da momentos dispersos de discernimiento espiritual. Lo segundo, te da una vida guiada por Dios todos los días. No se trata de ser perfecto. Vas a salirte del ritmo a veces, vas a perder señales o dar un paso en falso. Pero lo que importa es tu actitud. ¿Estás prestando atención a su guía? ¿Estás caminando con Él? ¿O simplemente sigues tu propio camino y a veces le pides que bendiga tus planes? Pablo ahora lleva a los Gálatas de regreso a algo fundamental, algo que redefine cómo deben ver los mandamientos de Dios. En el versículo 14 del capítulo 5 hace una afirmación poderosa, incluso impactante para su audiencia judía. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Detente y piensa en lo que está diciendo. Toda la ley, los 613 mandamientos que Moisés entregó, cada ley sobre sacrificios, sobre alimentos, sobre días ceremoniales, sobre cómo tratar a los demás, todas se resumen en una sola instrucción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto no era una idea nueva que Pablo inventó. Jesús mismo lo enseñó cuando los líderes religiosos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Él respondió, ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego añadió algo asombroso. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pablo está repitiendo esa verdad aquí y la deja absolutamente clara para los Gálatas. Si estás preocupado por obedecer la ley, si te angustia saber si Dios está satisfecho contigo, si te preguntas cómo vivir todas esas antiguas instrucciones, concéntrate en el amor. Cuando amas de verdad a los demás, estás cumpliendo lo que la ley siempre quiso lograr. No vas a robarle a alguien que amas, no vas a mentirle, no vas a hacerle daño ni a aprovecharte de él, no vas a desear lo que le pertenece. El amor no solo resume la ley, la supera, porque mientras la ley ponía límites externos, el amor te transforma desde dentro. La ley decía, no mates. El amor dice, ni siquiera odies. La ley decía, no cometas adulterio. El amor dice, respeta a los demás con tu mirada y con tus pensamientos. La ley marcaba el mínimo requerido. El amor no tiene límite. Sigue dando, sigue sacrificando, sigue sirviendo. Por eso Pablo puede decir con confianza a los Gálatas, no necesitan volver a las leyes y rituales religiosos. Si caminan en amor, un amor guiado y fortalecido por el Espíritu, ya están cumpliendo el deseo más profundo de la ley de Dios. Pero Pablo también sabe cómo piensa la gente. Conoce la reacción común ante un mensaje de libertad. Algunos oyen, ya no estás bajo la ley, y enseguida preguntan, entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? En el versículo 13 responde directamente, ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. La libertad en Cristo es libertad real. Ya no estás bajo la carga de cumplir la ley. No estás intentando ganarte el favor de Dios mediante el rendimiento. No estás esclavizado a rituales o sistemas religiosos. Esa es una libertad verdadera, poderosa, que transforma vidas. Pero no la malinterpretes. Libertad no significa hacer lo que quieras. No es una excusa para el egoísmo.
A la carne le encantaría apoderarse de tu libertad y usarla como justificación. La carne susurra: ahora eres libre. Perfecto. Eso significa que puedes acostarte con quien quieras, festejar como quieras, gastar como se te antoje, hablar como te dé la gana. Pero eso no es libertad, es solo una nueva forma de esclavitud. Cuando obedeces cada impulso y deseo, ya no tienes el control, esos deseos te controlan a ti. Así que Pablo dice que la verdadera libertad tiene un propósito, y ese propósito es el amor. Has sido liberado de la ley, no para servirte a ti mismo, sino para servir a los demás con sinceridad y humildad. Bajo la ley, el servicio venía con dudas ocultas. ¿Alguien ayudaba porque realmente le importaba? ¿O solo porque era su deber? ¿Era generoso por amor o por miedo al castigo? Pero ahora, en Cristo, cuando sirves a alguien, no es por obligación, es por amor. No hay presión externa, no hay doble intención. Es una elección libre, hecha desde un corazón transformado. Lo haces porque el amor te mueve a actuar. Tienes la libertad de ser egoísta, pero eliges ser generoso. Podrías pensar solo en ti, pero decides sacrificarte. Podrías alejarte, pero eliges quedarte y ayudar. Esa es la expresión más alta de la verdadera libertad. No usar tu libertad para complacerte, sino entregarla voluntariamente por el bien de los demás. Justo antes de animar a los Gálatas a amar a sus prójimos, Pablo les lanza una advertencia seria sobre lo que pasa cuando falta el amor. En el versículo 15 escribe: si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que acaben destruyéndose entre ustedes. Son palabras fuertes. Morder y devorar suenan más a lo que hacen animales salvajes: desgarrar carne, atacar a su presa. No es el tipo de lenguaje que normalmente se usa para describir relaciones humanas, y mucho menos en una iglesia. Pero Pablo lo usa intencionalmente. Él había visto lo que sucede en comunidades donde el amor deja de ser el centro y las reglas toman su lugar. Cuando las iglesias pasan de la gracia al legalismo, la cultura cambia, y no para bien. Las personas dejan de animarse entre sí y empiezan a vigilarse mutuamente. Comienzan a buscar errores, a juzgar cada paso, a señalar con el dedo. Empieza a correr el chisme. La crítica se vuelve la norma. La gente comienza a medirse, no por cuánto ama, sino por cuán bien aparenta seguir las reglas. Alguien se viste diferente, lo avergüenzan. Alguien adora de forma distinta, se burlan. Alguien tropieza, se convierte en blanco de susurros y sospechas. En ese ambiente tóxico, nadie edifica a nadie. En cambio, todos se destruyen. Como animales peleando, se muerden, se devoran, se dañan reputaciones. Las palabras se usan como armas. Los juicios duros se vuelven rutina. Y Pablo lanza la alerta. Este es exactamente el camino por el que los Gálatas van si abandonan la gracia y regresan al rendimiento religioso. Los falsos maestros que promovían la circuncisión no solo estaban equivocados en su teología, estaban sembrando división y hostilidad. Estaban preparando el terreno para una cultura de iglesia llena de conflictos, no de amor. Las iglesias que siguen ese camino dejan de ser familias, se convierten en campos de batalla. Las personas con las que deberías caminar en la fe se convierten en rivales, y al final toda la comunidad comienza a desmoronarse. La gente se va herida, las amistades se rompen, la confianza desaparece, y muchas veces la fe misma se ve afectada. Todo esto ocurre porque el amor fue dejado de lado y reemplazado por el juicio y el orgullo. Eso es lo que pasa cuando se permite que el legalismo crezca. Las reglas por sí solas no pueden construir una comunidad sana, centrada en Cristo. Solo el amor puede hacerlo. Por eso Pablo pasa de advertir sobre la ausencia del amor a mostrarnos cómo se ve el amor real en acción. En el capítulo 6, versículo 2, da una instrucción práctica.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El amor no es solo una emoción cálida o una bonita idea. Se expresa a través de acciones reales y concretas. Una de las formas más claras en que el amor se manifiesta es ayudando a los demás a cargar sus pesos pesados. Todos a tu alrededor están cargando algo doloroso, algo difícil, algo que los agobia. Puede ser un pecado del que no logran salir. Tal vez un duelo por la pérdida de un ser querido. Puede ser ansiedad por problemas económicos, de salud o una relación rota. Tal vez es una depresión profunda que hace que la vida diaria sea insoportable. Esas son cargas, pesos emocionales, espirituales o físicos que nadie debería tener que cargar solo. Pablo dice que cuando veas a alguien bajo el peso de una de estas cargas, no te quedes a la distancia sintiendo lástima. No digas solamente, voy a orar por ti, y te vayas. Sí, la oración es esencial, pero también lo es la acción. Da el paso. Acércate. Ayuda a aligerar la carga. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? A veces es simplemente sentarse en silencio con un amigo que está de duelo, ofreciéndole tu presencia aunque no tengas palabras. A veces es ayudar económicamente cuando alguien atraviesa una crisis, dar con generosidad, incluso cuando te cuesta. Puede ser cuidar a los hijos de alguien para que pueda descansar o asistir a terapia. Puede ser caminar al lado de un amigo que lucha contra una adicción, preguntarle cómo está, animarlo, estar presente cuando la tentación aparece. A veces es tener una conversación difícil con alguien atrapado en el pecado, no para condenarlo, sino para decirle la verdad con amor y ayudarle a encontrar libertad. A veces significa defender a alguien que está siendo atacado o criticado injustamente. Sea cual sea la forma, el principio es el mismo. Cuando ves a alguien luchando, no sigas de largo. No lo ignores, no asumas que no es tu problema. Da el paso, comparte el peso. Pablo dice que cuando haces esto, estás cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Jesús dio a sus seguidores un mandamiento nuevo, una norma más alta. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo mostró Jesús ese amor? Cargó nuestras cargas, llevó nuestros pecados sobre sí mismo y fue a la cruz con todo lo que nosotros jamás podríamos haber soportado solos. Cuando ayudamos a otros con sus luchas, estamos siguiendo directamente su ejemplo. Este tipo de amor se vuelve real y visible en la vida cotidiana. Pablo presenta un desafío concreto para mostrar cómo se ve el amor genuino. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero también da una advertencia: cuídense, porque ustedes también pueden ser tentados. Es importante notar que Pablo dice sorprendido en pecado. No habla de alguien que simplemente cometió un error o tuvo un mal día. Habla de alguien atrapado en un estilo de vida dañino, algo claramente incorrecto. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando un creyente cae en pecado? El mundo suele reaccionar exponiéndolo, humillándolo o cancelándolo. Una religión basada en reglas podría decir que hay que juzgar, rechazar o castigar públicamente. Pero Pablo ofrece un camino completamente distinto. Dice que hay que restaurarlo con mansedumbre. Esa palabra, restaurar, es poderosa. Se usaba para describir el acto de colocar un hueso roto en su lugar o de remendar una red de pesca rota. Cuando algo valioso se rompe, no lo tiras. Tomas tiempo y cuidado para arreglarlo. Así debemos tratar a los creyentes que caen en pecado. No les damos la espalda,
los ayudamos a volver, los guiamos hacia la sanidad, hacia estar completos otra vez. Y lo hacemos con mansedumbre. Esa mansedumbre importa. No se trata de palabras duras, de culpa o de actuar como si fuéramos mejores. Se trata de acercarnos con la misma ternura con la que manejarías algo frágil y precioso. ¿Por qué tanto cuidado? Porque todos podemos caer también. Pablo nos recuerda: cuídense porque ustedes también pueden ser tentados. Quien ayuda no es mejor que quien cayó, solo está en un momento distinto. Hoy tú puedes ser fuerte donde otro es débil, pero mañana puede ser al revés. Esa conciencia cambia la forma en que ayudamos. No te acercas con orgullo, caminas al lado con empatía, como alguien que sabe lo difícil que puede ser la tentación. Reconoces tus propias debilidades y esa actitud refleja el corazón de Jesús. Jesús mostró una bondad profunda hacia quienes admitían que estaban rotos y necesitaban ayuda. Comía con cobradores de impuestos y con personas rechazadas por el mundo. Defendió a la mujer acusada de adulterio. Recibió a Pedro de vuelta, incluso después de que lo negó 3 veces. Pero fue firme solo con los líderes religiosos orgullosos que escondían su pecado mientras juzgaban a los demás. Más adelante, en el versículo 4, Pablo da otro consejo que protege tanto el amor como la humildad. Pablo dice: que cada uno examine su propia conducta. Así podrá sentirse satisfecho de sí mismo, sin compararse con los demás. Esto es crucial, porque compararse es peligroso. Pasa todo el tiempo. Miras a alguien que parece fallar más que tú y te sientes mejor contigo mismo. O ves a alguien que parece más espiritual y te desanimas. En ambos casos, estás midiéndote según otros. Y esa no es la forma de crecer. Pablo dice: deja de compararte. Mira tu propia vida. Pregunta cómo estás, pero según lo que Dios espera de ti, no según lo que hacen los demás. Esta forma de pensar ayuda de 2 maneras importantes. Primero, te protege del orgullo. Cuando te comparas con alguien que está luchando, es fácil pensar que vas bien. Al menos no soy como ellos, puedes pensar. Pero ese es precisamente el problema que Jesús señaló en su historia sobre el fariseo que oraba: gracias, Dios, porque no soy como los demás. Ese hombre no estaba bien con Dios, porque su orgullo lo cegaba. Cuando examinas tu vida con los estándares de Dios, en lugar de compararte con otros, empiezas a ver tus propias debilidades también. Tal vez luchas en otras áreas, pero sigues siendo humano. No estás por encima de nadie. Segundo, elimina la competencia malsana. A veces, las iglesias se convierten en lugares donde la gente compite. ¿Quién sirve más? ¿Quién conoce más versículos? ¿Quién ora más? ¿Quién da más? Esa actitud daña a la iglesia y convierte la fe en una carrera. Cuando te enfocas en tu propio crecimiento espiritual, puedes alegrarte por los logros de los demás sin sentirte inseguro. Puedes ser honesto sobre tus propias batallas sin sentir que estás quedándote atrás. Este tipo de autoevaluación no es lo mismo que castigarte. No se trata de obsesionarte con cada error. Se trata de revisar cómo estás en forma sana. Pregunta: ¿cómo estoy realmente? ¿Dónde estoy avanzando? ¿Dónde me siento estancado? ¿Qué quiere Dios cambiar en mí? Y lo haces sin necesidad de saber cómo van los demás. Justo después de decirnos en el versículo 2 que llevemos las cargas de los demás, Pablo añade en el versículo 5: cada uno debe llevar su propia carga. Al principio parece una contradicción, pero no lo es. Espera, Pablo dice que debemos llevar las cargas unos de otros, pero luego dice que cada uno debe llevar su propia carga. ¿Se está contradiciendo? Para nada. Está trazando una línea muy clara usando 2 palabras griegas diferentes. Las cargas del versículo 2 se refieren a pesos pesados y abrumadores, crisis de vida, luchas serias, cosas que una persona no puede manejar sola. Ahí es cuando debemos intervenir y ayudar.
Pero en el versículo 5, la carga se refiere a las responsabilidades diarias normales, las tareas que todos enfrentamos como adultos, trabajadores, miembros de familia y seguidores de Jesús. Esas son cosas que cada uno debe llevar por sí mismo. Esa diferencia es muy importante. Hay una gran diferencia entre ayudar a alguien que atraviesa una crisis real y permitir que alguien evite sus propias responsabilidades. Por ejemplo, si tu amigo pierde su trabajo y no puede pagar el alquiler este mes, el amor actúa. Tal vez lo ayudas económicamente, le ofreces un lugar donde quedarse o le ayudas a encontrar trabajo. Eso es compartir una carga. Pero si ese mismo amigo decide no trabajar, se queda en casa jugando videojuegos todo el día y espera que tú lo mantengas indefinidamente. Eso no es una carga, eso es permitir. Ayudarlo en ese caso no lo edifica, lo estanca. Cada persona tiene responsabilidades propias que debe asumir. Ir al trabajo, pagar cuentas, criar hijos, asumir las consecuencias de sus propias decisiones, todo eso forma parte de la carga personal de cada uno. Esperar que otros carguen con eso por ti no es humildad, es una dependencia poco sana. No estás pidiendo ayuda, estás evitando lo que te toca. El amor trae equilibrio. Cuando alguien está aplastado por una carga que no puede llevar solo, nos acercamos. Ofrecemos ayuda real. Pero ante las demandas normales del día a día, respetamos a los demás lo suficiente como para dejar que se hagan cargo de lo que les corresponde. Este equilibrio saludable nos protege de caer en dos extremos. Uno es la independencia extrema, la idea de que nunca necesitamos ayuda y debemos enfrentar todo solos. Eso es el orgullo hablando. Se niega a admitir que a veces la vida golpea más fuerte de lo que podemos soportar. El otro extremo es la dependencia poco saludable, esperar que otros siempre resuelvan tus problemas o se hagan cargo de tus deberes. Eso es inmadurez. El amor verdadero vive en el punto medio. Aparece cuando las personas realmente necesitan apoyo, pero también sabe cuándo dar un paso atrás y animar a la responsabilidad personal. Entonces Pablo da un principio que resume todo esto. En los versículos 7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Usa una imagen agrícola que su audiencia entendía perfectamente. Si un agricultor siembra maíz, cosecha maíz. Si siembra trigo, cosechará trigo. Y si no siembra nada, no cosechará nada. No puedes plantar semillas de tomate y esperar uvas. La cosecha siempre refleja la semilla. Pablo está diciendo que la vida funciona exactamente igual en sentido espiritual. Cada decisión, cada acción, cada palabra y pensamiento es como sembrar una semilla. Y tarde o temprano, esas semillas crecen y producen una cosecha. Si tus decisiones están guiadas por el egoísmo, si constantemente cedes a la tentación, si vives solo para ti, estás sembrando semillas que llevarán a la destrucción. Esa destrucción no siempre aparece de inmediato. Como los cultivos, las semillas tardan en crecer, pero eventualmente los resultados llegan, tal vez en forma de relaciones rotas, salud deteriorada, finanzas arruinadas o vacío espiritual. Aunque todo parezca estar bien ahora, las consecuencias están echando raíces, creciendo silenciosamente bajo la superficie. Pero si siembras semillas que vienen del Espíritu, si vives con amor, tomas decisiones que se alinean con el corazón de Dios y sirves a los demás, entonces cosecharás algo completamente distinto. El Espíritu da vida eterna, y eso no significa solo vida después de la muerte. Es ese tipo de vida plena y con propósito que comienza ahora. Alegría profunda, paz duradera, relaciones reales con las personas, carácter firme y al final recompensas que duran para siempre. Por eso Pablo dice, no se engañen. ¿Por qué esa advertencia?
Porque es fácil creer una mentira, que puedes vivir como quieras y aún así esperar que Dios bendiga los resultados. Es fácil pensar que puedes seguir tus deseos egoístas toda la semana y luego simplemente aparecer en la iglesia y que todo esté bien. Es tentador creer que puedes alimentar a la carne y de alguna manera cosechar el fruto del Espíritu. Pero no funciona así. No puedes jugar con Dios. No puedes engañarlo. Este principio es firme. Lo que siembras, eso cosecharás. Y esto no tiene nada que ver con tratar de ganarse la salvación. Todo sigue basándose en la gracia por medio de la fe. La salvación no se gana, es un regalo. Pero lo que Pablo está explicando aquí es el resultado natural de cómo elegimos vivir después de recibir ese regalo. Dos personas pueden ser salvas por la gracia de Dios y tener asegurado el cielo, pero sus vidas aquí en la tierra pueden lucir completamente distintas. Una persona puede vivir según la carne, se deja llevar por el enojo, guarda rencor, toma decisiones egoístas e ignora la guía del Espíritu. Sigue siendo salva, pero su vida diaria está llena de estrés, relaciones dañadas, oportunidades perdidas y una fe que se siente vacía o estancada. Mientras tanto, otro creyente decide seguir la guía del Espíritu, muestra amor, busca maneras de servir, responde cuando el Espíritu lo impulsa y su vida comienza a producir buen fruto espiritual. Esta persona también es salva por la misma gracia, pero su experiencia diaria está llena de paz, relaciones profundas, gozo duradero y crecimiento espiritual constante. Lo que eliges sembrar cada día, tus palabras, tu actitud, tus acciones, está moldeando cómo será tu futuro. Estás sembrando semillas en este momento, lo notes o no, y esas semillas crecerán. ¿Qué tipo de cosecha estás preparando? Si este mensaje te ayudó a ver Gálatas 5 con nuevos ojos, no te lo guardes. Pulsa ese botón de suscribirte para no perderte más contenido bíblico y poderoso que transformará la forma en que te conectas con la palabra. Y tómate un momento para compartir esto con alguien que necesita escuchar sobre la libertad, las batallas diarias y el amor que definen una fe real y transformadora. Tu mensaje podría ser justo lo que el corazón de alguien ha estado esperando.